Evangelio de hoy. Buenos días. En este primer viernes de Cuaresma, la palabra de Dios nos habla sobre el ayuno. Jesús nos explica que a Dios no le interesa que solo dejemos de comer, sino que lo que más le gusta es que ayudemos a los demás, que seamos justos y que compartamos con el que no tiene. Pidamos hoy un corazón más generoso. Escuchemos. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Capítulo 58, versículo 1 al 9. Esto dice el Señor Dios. Grita a plena pulmón, no te contengas. Alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos. A la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad. Como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar, si no haces caso, mortificarnos, si no te enteras? En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios. Y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios, y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo, si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. ¿Es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia? ¿Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso lo llamáis ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero, soltar las cadenas injustas. Desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos. Quebrar todos los yugos. Partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo. Cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor, y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos,
Hoy como Iglesia Católica celebramos a San León de Catania, obispo. San León fue obispo de Catania, en Sicilia, durante el siglo VIII. Vivió en una época marcada por tensiones religiosas y por la controversia iconoclasta que afectó a parte del Imperio bizantino. En medio de ese contexto complejo, destacó por su firmeza doctrinal y su caridad pastoral. Se le describe como un pastor cercano al pueblo, generoso con los pobres y atento a las necesidades espirituales y materiales de su diócesis. Su autoridad no provenía solo del cargo, sino de la coherencia de vida. La tradición cuenta que tuvo un enfrentamiento con un mago llamado Heliodoro, que difundía prácticas supersticiosas y perturbaba a los fieles. León lo corrigió con valentía y defendió la fe cristiana frente a engaños y manipulaciones. Fue un obispo que protegió a su comunidad de errores y abusos espirituales. Murió hacia finales del siglo VIII, dejando memoria de santidad y de celo apostólico. Es venerado especialmente en Catania, donde su figura permanece unida a la identidad cristiana de la ciudad. San León recuerda que el liderazgo espiritual no consiste en agradar a todos. Es custodiar la verdad y cuidar al pueblo con firmeza y compasión a la vez. En la primera lectura, el profeta recibe una orden directa de parte de Dios, gritar a pleno pulmón, como una trompeta, para denunciar la falta de sinceridad de su pueblo. El texto nos presenta una situación contradictoria. Por un lado, vemos a personas que buscan a Dios cada día, que dicen tener ganas de conocer sus caminos, y que practican el ayuno con mucha disciplina. Parecen una comunidad ejemplar que desea la justicia. Sin embargo, Dios desenmascara lo que hay detrás de esa apariencia. Mientras ayunan, estas personas siguen buscando su propio interés, maltratando a sus trabajadores y manteniendo discusiones llenas de amargura. Dios les pregunta con dureza si creen que ese es el ayuno que a Él le agrada. Agachar la cabeza como un junco o vestirse de luto, mientras el corazón sigue endurecido y alejado del amor al prójimo. Es una denuncia contra la fe que se vive solo en el templo, pero que no cambia la vida en la calle. Estas palabras del profeta nos resultan inquietantes, porque nos ponen frente a un espejo muy real. Muchas veces, nosotros también nos esforzamos por cumplir con nuestras prácticas religiosas. Venimos a la oración, participamos en los sacramentos, y parecemos personas muy devotas que desean estar cerca de Dios. Sin embargo, el aviso del profeta nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasa cuando salimos por las puertas del templo? Dios nos advierte sobre el peligro de separar nuestra relación con el del trato que damos a los que nos rodean. Podemos pasar horas de rodillas, pero si al levantarnos seguimos alimentando el rencor, si somos injustos con quienes trabajan para nosotros, o si nuestra casa está llena de gritos y falta de paciencia, nuestro sacrificio se vuelve un ruido vacío que no llega al cielo. Es muy común que en nuestra comunidad nos sintamos satisfechos solo por el hecho de cumplir. Pensamos que, porque rezamos ciertas oraciones o hacemos ciertos sacrificios personales, ya tenemos ganada la bendición de Dios. Pero la lectura nos dice que Dios ve mucho más allá de nuestros gestos externos. Él ve cómo manejamos nuestros negocios, cómo tratamos a los empleados y cómo reaccionamos ante las necesidades de los demás. El error que cometemos es creer que la vida espiritual es algo separado de la vida diaria. Nos encerramos en una piedad que solo mira hacia adentro, buscando nuestra propia paz o nuestro propio consuelo, mientras ignoramos que a nuestro lado hay personas que sufren por nuestra dureza o por nuestra indiferencia. Dios nos llama a entender que no se puede amar al invisible si no somos capaces de tratar con justicia y ternura al hermano que vemos cada día. Debemos reconocer que, a veces, nuestras prácticas de fe se convierten en una forma de tranquilizar la conciencia sin cambiar el corazón. Ayunamos de comida,
pero no ayunamos de chismes. Nos privamos de algo material, pero no nos privamos del deseo de tener siempre la razón o de dominar a los demás. El profeta denuncia que ese tipo de sacrificio no sirve para que nuestra voz sea escuchada en lo alto. Dios no quiere gestos de tristeza fingida, ni ceremonias solemnes si estas no van acompañadas de una transformación real en la forma de convivir. Estamos llamados a romper esa máscara de buenos cristianos que a veces usamos para ocultar actitudes egoístas. La verdadera fe no es la que nos hace sentir superiores a los que no rezan. Es la que nos vuelve más humildes y más sensibles ante el dolor ajeno. Es necesario que nos fijemos en la queja que el pueblo le hace a Dios. ¿Por qué ayunamos si no te das por enterado? A veces nosotros sentimos lo mismo. Nos preguntamos por qué Dios no responde a nuestras súplicas a pesar de que somos muy religiosos. La respuesta de Isaías es cortante, porque en el día de vuestro ayuno seguís vuestros propios caprichos. El problema de nuestra comunidad no es que no recemos, sino que a veces rezamos para que Dios haga nuestra voluntad, no para que nosotros hagamos la suya. Nuestra vida se llena de contradicciones cuando buscamos a Dios, con la boca mientras nuestras manos están cerradas para dar o abiertas para herir. Necesitamos aprender que la cercanía con el Señor se mide en la calidad de nuestra caridad y en la rectitud de nuestras acciones diarias. Nuestra vida espiritual es un camino hacia la integridad, donde lo que decimos creer debe verse reflejado en lo que hacemos. No permitas que el cumplimiento de las normas te vuelva ciego ante las necesidades de tu prójimo. Una fe que no se traduce en justicia es una fe muerta. Jesús mismo nos lo recordaría siglos después al decir, que de nada sirve decir Señor, Señor, si no hacemos la voluntad del Padre. Esa voluntad del Padre empieza por el respeto, por la honradez en el trabajo y por la capacidad de pedir perdón, cuando nuestra conducta no ha sido la correcta. Dios mismo define el sacrificio que espera de su pueblo. Él no pide sacrificios que nos encierren en nosotros mismos. Más bien pide acciones que nos abran a los demás. El verdadero ayuno consiste en soltar las cadenas injustas, en desatar las correas del yugo y en dejar libres a los oprimidos. No se trata solo de dejar de comer, sino de dejar de devorar al prójimo. El Señor detalla que el culto que le agrada es compartir el pan con el hambriento, abrir las puertas de nuestra casa al pobre que no tiene techo, y vestir al que está desnudo. El profeta añade una frase que nos toca la raíz de nuestra identidad. No te cierres a tu propia carne. Cada ser que sufre es parte de nosotros mismos, y que no podemos ignorar el dolor ajeno sin perder nuestra propia alma, como comunidad de creyentes que intenta seguir la voluntad del Padre. Estas palabras nos invitan a dar un paso valiente, desde el templo hacia el mundo. El Señor nos dice que el ayuno que prefiere no es el que fortalece el espíritu mediante la entrega. A veces, en nuestras familias y en nuestra sociedad, existen muchas formas de yugo y de opresión. Como cristianos, estamos llamados a ser quienes rompan esas cadenas. Romper el yugo es dejar de juzgar con dureza, abandonar la envidia que encadena a los demás a nuestros prejuicios, y frenar cualquier abuso de poder en nuestro trabajo o en nuestro hogar. El verdadero sacrificio que agrada a Dios es aquel que libera a alguien de una carga, que devuelve la esperanza a que se siente atrapado, y que promueve la dignidad de todos los hijos de Dios. Es muy común que en nuestro caminar nos sintamos tentados a dar solo lo que nos sobra, un poco de dinero, algo de ropa vieja o el tiempo que no sabemos en qué emplear. Pero el profeta nos habla de algo mucho más profundo: compartir tu pan. Compartir el pan es dar lo que nosotros mismos necesitamos. Es reconocer que el otro tiene el mismo derecho que nosotros a vivir con dignidad. Como familia de fe, este llamado nos obliga a mirar a nuestro alrededor con ojos nuevos. El hambre no es solo de comida. En nuestras ciudades hay mucha hambre de consuelo, de escucha y de compañía.
Abrir la casa al pobre no es solo un acto de caridad material. Es una invitación a la hospitalidad del corazón. Significa que nuestra comunidad debe ser un lugar donde nadie se sienta extraño, donde el que sufre encuentre un refugio y donde la indiferencia no tenga lugar. Debemos reconocer que muchas veces nos cerramos a nuestra propia carne. Esta expresión del profeta es muy potente, porque nos recuerda que el necesitado no es un extraño, es nuestro hermano. Es parte de nuestra misma familia. Cuando pasamos de largo ante el dolor de un vecino, o cuando ignoramos la injusticia que sufre un compañero de trabajo, nos estamos cerrando nosotros mismos. El verdadero ayuno nos pide salir de nuestra comodidad, para cubrir la desnudez del que ha sido despojado de su honor o de sus derechos. No podemos decir que amamos a Dios mientras damos la espalda a las llagas de Cristo, que siguen abiertas en los pobres. Nuestra fe se vuelve auténtica cuando dejamos de ser espectadores del sufrimiento y nos convertimos en protagonistas de la esperanza, poniendo nuestras manos y nuestros recursos al servicio de la justicia. En nuestra vida como pueblo de Dios, estamos llamados a vivir esta coherencia que nace de la caridad. El sacrificio que Dios desea es que seamos capaces de frenar nuestro egoísmo para que otros puedan respirar. Ayunar de nuestra soberbia, de nuestro deseo de tener siempre la razón y de nuestra avaricia es lo que realmente purifica el alma. Cuando decidimos perdonar una deuda, cuando elegimos no responder con violencia ante una ofensa, o cuando dedicamos nuestro esfuerzo a defender a quien no tiene voz, estamos celebrando el culto más hermoso que se puede ofrecer al Creador. Nuestra comunidad no se mide por la belleza de sus ceremonias, se mide por la fuerza de su solidaridad y por su compromiso incansable con los que menos tienen. Es necesario que entendamos que este camino que Dios nos propone la ruta hacia la verdadera libertad. Al desatarnos de nuestro propio interés, empezamos a experimentar la alegría de dar. El profeta nos invita a una transformación total. Pasar de una religiosidad que busca el beneficio propio a una fe que busca el bien común. Ese es el ayuno que rompe los muros que nos separan y que permite que la luz de Dios brille en medio de la oscuridad. Estamos invitados a ser personas que no se esconden ante la necesidad ajena, personas que salen al encuentro con el corazón abierto. Dios nos pide que seamos sus manos en la tierra, que consolemos a los afligidos y que luchemos contra todo lo que oprime al ser humano. Al vivir este verdadero ayuno, nuestra masa comunitaria se vuelve pura y nuestro testimonio se hace creíble. No busquemos a Dios solo en el silencio de la iglesia. Busquémoslo también en el rostro del hambriento y en el grito del oprimido. Allí, en la entrega sincera y en la lucha por la justicia, encontraremos el verdadero sentido de nuestra fe y descubriremos que, al darnos a los demás, es cuando realmente nos encontramos con el Señor de la vida. El profeta concluye con una serie de promesas que parecen un amanecer después de una larga noche. Dios nos asegura que, cuando lo llamemos, Él nos responderá, y cuando gritemos pidiendo auxilio, Él dirá, «Aquí estoy». La cercanía absoluta de Dios es el premio para quienes deciden dejar de lado el dedo amenazador y la lengua malvada para cuidar del hermano. A menudo nos preguntamos por qué sentimos que nuestra vida está en penumbra, o porque parece que nuestras oraciones rebotan en el techo, cuando nosotros, como comunidad, decidimos salir de nuestro egoísmo para atender al que sufre. Nuestra propia oscuridad empieza a disiparse. Cuando dejamos de mirarnos nuestras propias heridas para curarlas del prójimo, nuestras propias llagas sanan más rápido. El Señor nos promete que nuestra salud brotará enseguida. Esto no se refiere solo a la salud del cuerpo, se refiere a la salud del alma, que muchas veces está enferma de amargura, de soledad o de falta de sentido. Al darnos a los demás, recuperamos la alegría y la vitalidad que solo el amor verdadero puede dar. Es hermoso pensar que, como comunidad, podemos caminar bajo una protección especial.
Nuestra justicia irá delante de nosotros y la gloria del Señor nos seguirá. Esto nos da una seguridad inmensa. Si nuestras acciones son rectas, si nuestras manos están limpias de injusticia, no tenemos nada que temer. No necesitamos ir abriéndonos paso a codazos en la vida, ni buscando seguridad en las cosas materiales, porque la misma presencia de Dios nos envuelve. Como creyentes, estamos invitados a confiar en que vivir según el Evangelio es el mejor seguro de vida. Cuando actuamos con honradez en el trabajo, cuando somos solidarios en el barrio y cuando somos compasivos en la familia, estamos construyendo un camino de luz por el que Dios mismo nos guía de la mano. Pero quizás la promesa más grande es la de la comunicación directa con nuestro Padre. Y es que todos hemos sentido alguna vez el silencio de Dios. Sin embargo, el profeta nos dice que hay una forma de hacer que Dios responda de inmediato. Eliminar de nosotros el gesto de desprecio y la palabra que hiere. El dedo amenazador representa el juicio constante hacia los demás. Esa costumbre de señalar los errores ajenos mientras ocultamos los nuestros. La lengua malvada es el chisme y la calumnia que envenena nuestra convivencia. Si limpiamos nuestra masa de esas actitudes, Él estará tan cerca que sentiremos su aliento. Aquí estoy, es la frase que todo hijo desea escuchar de su padre. Es la seguridad de que no estamos huérfanos en medio de nuestras batallas. El dueño del tiempo y del espacio está atento a nuestro menor suspiro. Debemos reconocer que esta luz de la que habla el profeta es la que el mundo necesita con más urgencia. Cuando una persona que no tiene fe ve a un grupo de cristianos que se ayudan mutuamente, que cuidan al enfermo y que no se cierran a su propia carne, entonces la luz de la aurora empieza a iluminar a toda la sociedad. Nuestra misión como católicos es ser ese reflejo de la gloria de Dios. La respuesta de Dios a nuestro grito de auxilio está condicionada a nuestra respuesta ante el grito del pobre. Si nosotros escuchamos al hermano, Dios nos escuchará a nosotros. Es necesario que nos comprometamos a vivir esta fe de pies y manos. La promesa de Dios es fiel, pero requiere que demos el primer paso. No esperes a sentirte perfecto para empezar a ayudar. Empieza a ayudar y verás cómo tu oscuridad se vuelve mediodía. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15, nos habla de los discípulos de Juan el Bautista que se acercan a Jesús con una pregunta. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Esta interrogante refleja una preocupación genuina de quienes, siguiendo las tradiciones religiosas de su tiempo, practicaban el ayuno como una expresión de penitencia y búsqueda de cercanía con Dios. El ayuno, en la tradición judía, era una práctica común que simbolizaba arrepentimiento, humildad y preparación espiritual. Los fariseos y los discípulos de Juan lo observaban regularmente, considerándolo esencial para una vida piadosa. Sin embargo, al observar que los discípulos de Jesús no seguían esta práctica de la misma manera, surgió la duda y la necesidad de comprender el motivo detrás de esta diferencia. Jesús, con su infinita sabiduría, respondió utilizando una imagen familiar para sus oyentes, la celebración de una boda. Les dijo: ¿acaso los amigos del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Llegará el momento en que el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Con esta respuesta, Jesús reveló una verdad profunda sobre su identidad y la naturaleza de su misión en la tierra. Al referirse a sí mismo como el novio, Jesús utilizó una metáfora rica en significado. En la cultura judía, una boda era una ocasión de gran alegría y celebración, donde amigos y familiares se reunían para festejar la unión de los esposos. El novio era el centro de la festividad, y su presencia era motivo de gozo para todos los presentes. Al identificarse como el novio, Jesús insinuaba que su presencia entre ellos era motivo de alegría y que, mientras estuviera con ellos, no era apropiado ayunar o estar de luto.
Esta declaración también apuntaba a su relación especial con la humanidad. Jesús vino al mundo para establecer una nueva alianza, una unión profunda entre Dios y su pueblo. Su presencia traía consigo la plenitud de la vida y la salvación, razones suficientes para que sus seguidores vivieran en alegría y celebración. El tiempo de su ministerio terrenal era, por tanto, comparable a una boda, un periodo de regocijo y comunión íntima con Dios. Sin embargo, Jesús también anticipó un tiempo de ausencia, diciendo: «Llegará el momento en que el novio les será quitado, y entonces ayunarán». Esta referencia velada a su futura pasión y muerte indicaba que habría momentos de dolor y prueba para sus discípulos. En esos tiempos de ausencia física del Señor, el ayuno recuperaría su sentido como expresión de anhelo y preparación para su retorno. El ayuno, entonces, adquiere un significado más profundo en la vida cristiana. No se trata solo de una práctica externa, sino de una disciplina que refleja el estado del corazón. Es una forma de expresar nuestra dependencia de Dios, nuestro deseo de estar en comunión con Él, y nuestra preparación para recibirle plenamente en nuestras vidas. Es un acto de humildad que nos ayuda a reconocer nuestras debilidades y a buscar la fortaleza en el Señor. La Iglesia Católica, siguiendo las enseñanzas de Jesús, reconoce el valor del ayuno como una práctica espiritual que nos acerca a Dios. El ayuno es una forma de penitencia que nos ayuda a dominar nuestras pasiones y a crecer en virtud. Es también una manera de solidarizarnos con los que sufren y de compartir sus cargas. Al privarnos voluntariamente de ciertos alimentos o placeres, entrenamos nuestra voluntad y fortalecemos nuestro espíritu para resistir las tentaciones y vivir una vida más santa. Sin embargo, la Iglesia también nos enseña que el ayuno no debe ser un fin en sí mismo. El ayuno debe estar acompañado de una verdadera conversión de corazón y de obras de caridad. De nada sirve abstenerse de alimentos si nuestro corazón está lleno de rencor, o si somos indiferentes al sufrimiento de los demás. El ayuno verdadero es aquel que nos lleva a amar más a Dios y al prójimo, y a vivir de acuerdo con el Evangelio. Para nosotros, cristianos de a pie, el ayuno puede parecer una práctica difícil o incluso innecesaria en el mundo moderno. Sin embargo, es una herramienta valiosa para nuestro crecimiento espiritual. No se trata de hacer grandes sacrificios, sino de pequeños actos que nos ayuden a desprendernos de lo superfluo y a centrarnos en lo esencial. Por ejemplo, podemos ayunar de palabras negativas, de críticas, de quejas, y esforzarnos por hablar con amabilidad y gratitud. Podemos ayunar de comodidades innecesarias y utilizar esos recursos para ayudar a quienes lo necesitan. Estas pequeñas renuncias, hechas con amor, nos transforman y nos acercan más a Dios. En nuestra vida de fe, experimentamos momentos de gozo y de prueba. Hay ocasiones en las que sentimos con claridad la presencia de Cristo en nuestra vida, en nuestras oraciones, en los sacramentos y en las bendiciones que recibimos. Esos momentos son como los días en los que los discípulos caminaban junto al Maestro, disfrutando de su enseñanza y de su compañía. Sin embargo, también hay momentos en los que pareciera que Dios está ausente, en los que atravesamos dificultades, pruebas o sufrimientos. Son los días en los que sentimos que el novio nos ha sido quitado, cuando el ayuno y la oración se convierten en herramientas esenciales para mantenernos firmes en la fe. Jesús no prometió una vida sin dificultades, pero sí nos aseguró que, aun en medio de la tribulación, Él estaría con nosotros. Su presencia es fuente de alegría, pero su aparente ausencia nos enseña a buscarlo con más deseo, a anhelar su regreso y a prepararnos espiritualmente para el encuentro definitivo con Él en la eternidad. Jesús nos habla de un tiempo de espera, en el que el novio ya no estará físicamente con sus discípulos, y en el que el ayuno cobrará un sentido más profundo. Ese tiempo es el que vivimos hoy. Estamos en una etapa de preparación,
en la que nos purificamos y fortalecemos nuestra fe mientras esperamos su venida gloriosa. En la tradición católica, este tiempo de espera es fundamental. La Iglesia nos invita a vivirlo con esperanza, con una actitud de conversión y con una preparación constante. No se trata solo de una espera pasiva, sino de un trabajo interior que nos ayude a estar listos para el encuentro con Cristo. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña la importancia de estar preparados. En ella, Jesús compara el reino de los cielos con unas jóvenes que esperan la llegada del esposo para la boda. 5 de ellas fueron prudentes y llevaron suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5, al no estar preparadas, quedaron fuera de la celebración. Esta parábola nos recuerda que no sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá, y que nuestra vida debe ser un constante esfuerzo por mantener nuestra lámpara encendida, es decir, nuestra fe viva y nuestro corazón dispuesto a recibirlo. Cuando Jesús dijo que sus discípulos ayunarían en su ausencia, no estaba imponiendo una carga pesada, sino mostrando un camino de amor y entrega. El ayuno, entendido desde una perspectiva cristiana, no es solo una privación de alimentos, sino un acto de amor a Dios. En la Biblia, el ayuno siempre estuvo ligado a la oración y al arrepentimiento. Moisés ayunó antes de recibir la ley en el monte Sinaí, Éxodo 34, versículo 28. El profeta Elías ayunó en su camino hacia el encuentro con Dios en el monte Horeb. Jesús mismo ayunó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio público. Estos ejemplos nos muestran que el ayuno es un medio para fortalecer nuestra relación con Dios, para librarnos de distracciones y para abrir el corazón a su voluntad. No se trata solo de una renuncia externa, sino de un ofrecimiento interno, un sacrificio que nos ayuda a crecer en humildad y a depender más de la gracia de Dios. San Juan Crisóstomo decía, el ayuno es el alimento del alma. Y es que, cuando ayunamos con un corazón sincero, nos alimentamos espiritualmente. Aprendemos a confiar más en Dios y a desprendernos de aquello que nos aparta de Él. La Iglesia nos enseña que el ayuno cristiano no tiene sentido si no va acompañado de la caridad y de la justicia. En el libro del profeta Isaías, Dios reprende a su pueblo porque ayunaban sin un cambio verdadero en sus corazones. ¿Acaso el ayuno que yo quiero es solo un día para afligirse, para inclinar la cabeza como un junco y acostarse sobre silicio y ceniza? El verdadero ayuno no es solo abstenerse de comida, sino practicar la misericordia. No tiene sentido privarnos de algo si al mismo tiempo somos indiferentes al sufrimiento de los demás. Por eso, la Iglesia nos invita a que nuestro ayuno vaya acompañado de obras de amor. Durante la Cuaresma, por ejemplo, se nos anima a practicar la limosna, a ayudar a los necesitados y a vivir la solidaridad como una expresión de nuestra fe. San Agustín decía, privarse de pan está bien, pero más aún privarse de la injusticia. Es decir, el verdadero sacrificio es aquel que nos lleva a vivir el Evangelio en su plenitud, a renunciar no solo a ciertos alimentos, sino a todo pecado y actitud que nos aleje de Dios y de los demás. Jesús dejó claro que su partida no sería definitiva. Aunque el novio fue quitado por un tiempo, Él volverá. Su segunda venida será el gran día de la boda eterna, donde nos reuniremos con Él en el reino de los cielos. Mientras esperamos ese día, nuestra vida debe ser una preparación constante. El ayuno, la oración, la caridad y la conversión del corazón nos ayudan a mantenernos vigilantes, como las vírgenes prudentes que esperaban al esposo con sus lámparas encendidas. San Pablo nos recuerda, el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Esto significa que lo más importante no es el acto externo del ayuno, sino el cambio interior que produce en nosotros, llevándonos a una vida de santidad. Jesús nos invita a vivir con alegría, confiando en su amor y en su promesa de vida eterna.
No debemos ayunar con tristeza, sino con esperanza, sabiendo que nuestra entrega y sacrificio tienen un sentido profundo, que cada vez que ayunemos, lo hagamos con un corazón sincero, no por obligación, sino por amor a Dios, que nuestra vida sea un testimonio de fe, esperando con gozo el regreso del esposo para participar en la gran fiesta del cielo. El ayuno como sacrificio agradable a Dios es una de las prácticas más significativas en la vida cristiana. No se trata simplemente de abstenerse de alimentos, sino de ofrecer algo a Dios con un corazón sincero y dispuesto. El ayuno tiene su origen en las Sagradas Escrituras, donde se presenta como un medio de purificación y acercamiento a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de personajes como Moisés, Elías y el pueblo de Israel que ayunaron en momentos de penitencia, arrepentimiento y búsqueda de la voluntad divina. Moisés ayunó antes de recibir la ley en el monte Sinaí. Esto nos muestra que el ayuno es un medio para prepararnos a recibir la gracia divina y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús enseña en el Evangelio que el ayuno debe ser realizado con una actitud de humildad y sinceridad y no para ser visto por los demás. El ayuno cristiano no es una práctica externa sin sentido, sino una renuncia que refleja una transformación interna. Es un acto de purificación del corazón, de desprendernos de las ataduras del mundo para centrarnos en Dios. Al ayunar, buscamos cultivar la virtud de la templanza, aprender a dominar nuestros impulsos y vivir según los valores del reino de Dios. San Juan Crisóstomo enseñó que el ayuno es el alimento del alma, porque fortalece nuestra relación con Dios y nos ayuda a alejarnos de las distracciones mundanas. El ayuno, entonces, no es solo un acto de renuncia, sino un medio para abrirnos más a la gracia de Dios. Sin embargo, el ayuno no debe llevarnos a la autocomplacencia ni a la indiferencia hacia los demás. En el libro de Isaías, Dios reprende a su pueblo porque ayunaban sin practicar la justicia ni la misericordia. El verdadero ayuno, según Dios, debe estar acompañado de obras de justicia y caridad. No tiene sentido si no nos lleva a vivir la misericordia y a ayudar a aquellos que más lo necesitan. Es por esto que la Iglesia enseña que el ayuno debe ir de la mano con la limosna, el cuidado de los pobres y la práctica de la solidaridad. Es una oportunidad para desprendernos de nuestro egoísmo y vivir el Evangelio en su totalidad, practicando la caridad y la justicia. De esta manera, el ayuno se convierte en un acto de amor, no solo hacia Dios, sino también hacia nuestros hermanos y hermanas. Esto nos muestra que lo esencial en el ayuno no es la renuncia externa, sino la transformación interior que produce en nosotros. Por tanto, debe ser una forma de vivir en paz, buscando la justicia y promoviendo la alegría en el Espíritu Santo. Al practicar el ayuno, debemos recordar que no es solo una acción individual, sino también un acto de conversión comunitaria. Nos ayuda a crecer en humildad y a reconocer nuestra total dependencia de Dios. Es un acto que nos invita a volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida y a vivir con un corazón dispuesto a servir a los demás. Como cristianos, debemos ver el ayuno como una forma de prepararnos para la venida del reino de los cielos. Debemos mantener nuestras lámparas encendidas, es decir, nuestra fe viva, esperando la llegada del esposo. Es, por tanto, una preparación constante para el encuentro con Cristo. Nos recuerda que estamos llamados a vivir con esperanza, sabiendo que nuestra entrega y sacrificio tienen un profundo sentido en la vida eterna. En la actualidad, el ayuno no se limita solamente a la abstención de alimentos, sino que puede abarcar muchas otras áreas de nuestra vida. Hoy en día, el ayuno no solo se trata de abstenerse de comida, sino de renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios y de los demás. Podemos ayunar de las redes sociales y la tecnología, que muchas veces nos distraen y nos alejan de lo esencial.
nuestra relación con Dios y nuestra familia. También podemos ayunar del consumismo, limitando nuestros deseos materiales y enfocándonos en lo que realmente necesitamos. Ayunar de las quejas y palabras negativas nos ayuda a cultivar una actitud más positiva, agradecida y llena de esperanza, mientras que ayunar de la impaciencia nos enseña a vivir con más calma y confianza en Dios. Otro aspecto importante es ayunar del egoísmo, practicando la generosidad y la solidaridad con los demás, y del rencor, eligiendo el perdón y la paz. El ayuno también puede ser una forma de renunciar a la vanidad y el orgullo, buscando vivir con humildad, y a la ansiedad, confiando plenamente en la providencia de Dios. El ayuno, en su sentido más profundo, es una oportunidad para desprendernos de lo que nos aleja de la voluntad de Dios, y para vivir con más sencillez, paz y amor hacia los demás. En la vida diaria, enfrentamos situaciones que nos pueden sumir en el dolor y el sufrimiento, como la pérdida de un ser querido, las enfermedades, las pruebas en el trabajo o las dificultades familiares. Es natural sentir tristeza y luto en esos momentos. El sufrimiento forma parte de nuestra experiencia humana, y la Iglesia reconoce la necesidad de acompañarnos en esos momentos de dolor. Sin embargo, el pasaje del Evangelio que citamos nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a recordar que, en medio de nuestras dificultades, no estamos solos. Jesús, el esposo, está con nosotros. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como el esposo y a sus discípulos como amigos del esposo, nos está mostrando que, mientras Él esté presente, los discípulos tienen motivos para experimentar alegría, incluso en medio del sufrimiento. Es cierto que vivimos en un mundo que no siempre es fácil, pero Jesús quiere que sepamos que su presencia trae consigo una alegría profunda que no depende de las circunstancias externas. Su cercanía y amor son una fuente de consuelo que puede transformar nuestra tristeza en esperanza y nuestra desesperanza en confianza. El luto tiene su momento y es necesario. Cuando sufrimos, podemos sentir que estamos en un lugar oscuro, pero el Evangelio nos enseña que, incluso en esos momentos de lamento, debemos mirar hacia Jesús, el esposo que está con nosotros. Él no promete que no experimentaremos dolor, pero sí promete estar con nosotros y darnos la fuerza necesaria para soportar las dificultades. Esta es la clave para comprender el mensaje de este Evangelio. El luto tiene su lugar, pero el gozo de la presencia de Jesús transforma ese dolor. La vida cotidiana nos invita, entonces, a vivir de manera diferente. No se trata de ser indiferentes al dolor o de pretender que todo está bien cuando no lo está. Lo que Jesús nos está pidiendo es que, aun cuando estemos pasando por pruebas, mantengamos la mirada fija en Él, en su presencia y en su promesa de vida eterna. Jesús no está ausente en nuestros sufrimientos. Al contrario, Él está con nosotros, caminando junto a nosotros en cada uno de nuestros pasos. En cada día de nuestras vidas, podemos encontrar consuelo en la oración, en la Eucaristía, en los sacramentos y en la compañía de la comunidad cristiana. Cada momento en el que buscamos la cercanía de Jesús, en donde tratamos de vivir su amor y en donde ofrecemos nuestros sacrificios, estamos reconociendo que Él está aquí. Aunque el dolor no desaparezca de inmediato, su presencia nos da paz y nos recuerda que este mundo, con todo su sufrimiento, no es el fin de la historia. Jesús ha vencido al pecado y a la muerte, y con Él, también nosotros podemos superar el dolor y la tristeza. Al vivir con la conciencia de la presencia de Cristo, podemos encontrar sentido y esperanza incluso en lo más difícil. No somos como aquellos que viven como si no hubiera un propósito detrás del sufrimiento, sino que vivimos con la certeza de que el Señor nos acompaña en cada paso. Esa es la alegría profunda que Jesús nos invita a vivir. No significa que nos olvidemos del dolor, sino que sabemos que,
En él podemos encontrar consuelo y sentido. Podemos ver la vida de una manera renovada, con una confianza que nos permite enfrentar cualquier prueba, con la paz que viene del conocimiento de que no estamos solos. El verdadero luto cristiano, entonces, no es un lamento vacío, sino un lamento lleno de esperanza. Sabemos que, como en la parábola de las 10 vírgenes, nuestra tarea es mantener las lámparas de nuestra fe encendidas, vigilantes y esperando al esposo. Y, aunque en ocasiones puede parecer que Él no está presente como desearíamos, debemos recordar que su presencia está con nosotros de manera espiritual, guiándonos a través del Espíritu Santo y fortaleciéndonos en la oración, la comunidad y los sacramentos. Así, la pregunta de Jesús a los fariseos y discípulos de Juan tiene una respuesta también para nosotros hoy. Mientras Él está con nosotros, la tristeza no debe dominar nuestras vidas. Debemos vivir en esa alegría que viene de la cercanía de Cristo, enfrentando las dificultades con un corazón lleno de fe, esperanza y amor. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Eva Castro pide por la salud y protección de sus hijos y hermanos. Hermana Eva, que el Señor Jesús extienda su mano poderosa sobre cada uno de tus hijos y hermanos, que los cubra con su manto protector, los libre de todo peligro y fortalezca su salud física y espiritual, que en cada paso queden sientan la compañía de Dios guiándolos y defendiéndolos. Tu oración de madre y hermana amorosa llega al cielo. Que el Señor les conceda paz, bienestar y larga vida bajo su cuidado. Amén. María Magdalena pide por su hija Lorena, su esposo y su hija, para que sus diligencias de documentos salgan bien. Hermana María Magdalena, que el Señor abra caminos donde parece haber obstáculos. Que cada trámite y diligencia de Lorena y su familia fluya con claridad y favor. Que encuentren personas justas que los orienten. Y que todo se resuelva conforme la voluntad de Dios. Que no haya angustia ni desesperación. Que confianza en que el Señor ya está obrando a su favor. Amén. Pablo Naisaque pide por la salud de Estella, su esposa y su familia, y por la conversión de sus hijos. Hermano Pablo, que Dios derrame sanación sobre Estella, sobre ti y sobre toda la familia Naisaque, que fortalezca sus cuerpos y renueve sus fuerzas cada día. Y por tus hijos, que el Espíritu Santo toque profundamente sus corazones, los acerque a la fe y despierte en ellos el deseo de caminar con Dios. Que tu hogar sea un lugar de amor, reconciliación y crecimiento espiritual. Amén. Daisy Núñez pide ayuda para tomar una decisión sabia, y por su salud y la de sus seres queridos. Hermana Daisy, que el Señor ilumine tu mente y tu corazón en este momento de decisión. Que no actúes desde el miedo, sino desde la paz que viene de Dios. Que Él te conceda claridad, serenidad y confianza para elegir lo correcto. Que cuide tu salud y la de quienes amas. Y que en medio de todo sientas que no caminas sola. Amén. Jorge Cantillo pide por su hijo Jorge Jr. y sus estudios universitarios. Hermano Jorge, que el Señor bendiga a Jorge Jr. en su formación universitaria. Que le conceda inteligencia, disciplina y perseverancia. Que no se desanime ante las dificultades y que siempre recuerde el esfuerzo y la oración de su padre. Que sus estudios sean puerta de un futuro estable y digno. Amén. Jorge Ortiz ruega oración por sus hijos Maribel, Manuel, Israel y David Ortiz Crespo, por su alejamiento de Dios. Hermano Jorge, el dolor de un padre es escuchado por el Señor. Que Dios toque el corazón de Maribel, Manuel, Israel y David. Que despierte en ellos el deseo de volver a su presencia. Que encuentren sentido, propósito y fe verdadera. Que donde haya vacío espiritual, el Señor siembre esperanza. No pierdas la confianza. Dios sigue obrando en silencio. Amén. Soco Zurita pide por su sobrino que está en las drogas y por su salud mental. Hermana Soco, el Señor conoce tu angustia y tu temor. Que proteja a tu sobrino donde quiera que esté. Que rompa las cadenas de las drogas.
sane su mente y lo libere de toda confusión, que ponga personas correctas en su camino que lo orienten y lo ayuden, y que a ti te conceda paz en medio de la preocupación, sabiendo que lo has puesto en manos de Dios. Amén. Flor Zacarias pide por la paz de Venezuela. Hermana Flor, que el Señor derrame su paz sobre Venezuela, que cesen los conflictos, que haya justicia, diálogo y reconciliación, que las familias vivan sin miedo y que la esperanza vuelva a florecer en esa nación, que Dios gobierne los corazones de quienes toman decisiones. Amén. Ángel González Reyes. Encomienda a José Ángel González Pérez por su sentencia el 4 de marzo. Hermano Ángel, que el Señor esté presente en cada paso del proceso de José Ángel, que se haga justicia con misericordia y que todo se resuelva conforme a la voluntad de Dios, que haya serenidad en su corazón y confianza en medio de la incertidumbre, que el Señor lo acompañe y lo sostenga en este momento decisivo. Amén. María Torres pide por su hijo Rafael Torres por insomnio, y por María Serrata y Ricardo por drogas. Hermana María, que el Señor conceda descanso profundo a Rafael, que su mente se calme y pueda dormir en paz, que toda ansiedad desaparezca y su cuerpo recupere fuerzas. Y por María Serrata y Ricardo, que Dios los libere de las drogas, sane sus heridas interiores y los guíe hacia una vida nueva. Que tu hogar reciba paz y restauración. Amén. Cecilia Clotilde Ortiz pide por la familia Cruz Ortiz. Hermana Cecilia, que el Señor bendiga a la familia Cruz Ortiz, que haya unión, respeto y amor sincero entre todos, que Dios sea el centro del hogar y que cada dificultad sea superada con fe, que nunca falte el pan, la salud ni la esperanza en su casa. Amén. Adela Bautista pide por los enfermos en hospitales, casas y calles, especialmente los que sufren enfermedades graves. Hermana Adela, que el Señor visite a cada enfermo con su consuelo, que mitigue el dolor de quienes sufren leucemia, anemia, cáncer, hipertensión y enfermedades difíciles, que fortalezca a quienes están solos y les haga sentir su presencia amorosa, que cada tratamiento sea efectivo y que nunca pierdan la esperanza. Amén. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Esperamos que estas palabras sean de provecho para tu vida y que te acompañen en todo el trayecto del día. Bendiciones. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.